Señoras y señores, bienvenidos a bordo. Hoy les voy a compartir parte número 2 de mi video anterior de cómo me volví tripulante de cabina. Si no te has visto parte número 1, voy a dejarte por aquí en algunas de estas esquinitas el link para que vayas y mires parte número 1. Antes de que yo siga hablando demasiado, empecemos con este video porque sé que ustedes quieren saberlo todo. Bueno, en el video pasado les conté que obtuve una entrevista. Esta entrevista la obtuve a través de mi profesora, la que me ayudó a contactar a las personas de esta aerolínea para poder hacer mis pasantías. Fui a la entrevista y hicimos una entrevista en grupo y básicamente nos preguntaron sobre nosotras, nos preguntaron algo chistoso que nos haya pasado en nuestra vida. Nos hicieron como un jueguito donde sacábamos un papel y había una palabra en ese papel y teníamos que hablar por 30 segundos de lo que estuviera en ese papel. Si ustedes quieren que yo les cuente un poco más a fondo cómo responder en las entrevistas de aerolíneas, déjenme en los comentarios, yo estaré encantada de compartirles muchas preguntas y muchos tips y muchas cosas que les funcionaría si llegan a aplicar para una aerolínea. Hicimos la entrevista, duró más o menos 45 minutos y al siguiente día nos dieron la respuesta de que todas pasamos. Tuvimos que hacer como un entrenamiento de 2 días donde nos mostraban más básicamente qué teníamos que hacer, nos mostraban que teníamos que ayudar a las personas a hacer todo el check-in, estar en los kioscos, que son esas nuevas maquinitas donde tú ya imprimes tu tiquete de vuelo y imprimes el tiquete de la maleta. Así que bueno, estuve haciendo mis pasantías por 2 meses hasta completar 150 horas y cuando finalicé, bueno, ya entregué mi proyecto, me gradué y ya después, a las 2 semanas, ellos me contactaron. Me preguntaron que si quería el trabajo, que si estaba interesada en trabajar con ellos como part-time, como por medio tiempo. Empecé a trabajar con ellos, no tuve que hacer entrevista otra vez porque ya la había hecho y estuve haciendo como un entrenamiento con ellos de 5 días donde nos enseñaban todo el tema de ayudar a las personas en sillas de ruedas, a las personas que son parapléjicos, los ayudamos a subir al avión. Las personas de los aeropuertos están encargadas de hacer eso, no es un trabajo de una azafata. Nos enseñaron un poquito sobre el sistema que ellos usan para hacer todo lo que es el rebooking, las acomodaciones cuando alguien pierde su vuelo o cuando los vuelos se cancelan. En esta posición duré 2 años, de verdad que fue una posición muy linda, me dejó enseñanzas hermosas y creo que fue ahí cuando me di cuenta que la razón por la que yo quería ser tripulante de cabina no era porque quería viajar, no era porque quería descubrir el mundo y explorarlo. Hace parte, sí, de la aventura de tu trabajo, una de las ventajas de estar trabajando en el medio de la aviación. Pero realmente lo que a mí me apasionaba era saber que fui parte del proceso de quizás unir una familia o ayudar a esta persona a llegar al punto B. Entonces para mí era demasiado satisfactorio poder ayudar a las personas en el aeropuerto, poder también ayudarlas durante un vuelo. Más o menos para el 2017, a finales de año, dije, estoy lista, quiero tomar otro reto en mi vida, quiero ser tripulante de cabina, que era obviamente la razón por la que había llegado a la aviación, y apliqué exteriormente. Usualmente cuando ya eres empleado de una aerolínea, tú recibes las posiciones de trabajo antes que todas las personas, pero yo decidí hacerlo externamente, que no tuviera nada que ver que yo fuera empleada. Cuando fui a hacer esta entrevista para tripulante de cabina, uno de los requisitos era que tenías que alcanzar
204 centímetros, lo podías hacer sin zapatos con punticas. Y en esta entrevista fue el primer filtro y yo básicamente, o sea, hagan de cuenta, esta es la cinta donde está el Ridge Test y yo alcancé como, me faltaba 1 centímetro para alcanzarlo. Y recuerdo que la persona que estaba haciéndome la entrevista me dijo, desafortunadamente no podemos continuar con la entrevista. Entonces yo le dije, bueno, ¿y qué otras opciones me puedes dar? Entonces me dijo como, no vuelvas a aplicar. Y algo muy loco y algo muy chistoso que es parte de mi personalidad es que cuando tú me dices no, se convierte en una obsesión. Lo tengo que hacer y lo tengo que hacer. Entonces eso fue lo que hice. Esperé 3 meses más cuando la aplicación estuviera abierta para los empleados. Lo que hice durante esos 3 meses fue hacer yoga, estirarme. Recuerdo mucho que tenía en mi habitación, había puesto la medida y todos los días mi meta era alcanzarla. Y ya después como que, no sé, crecí 1 centímetro o aprendí a estirarme muy bien y alcanzaba la cinta. Así que cuando volví a aplicar a los 3 meses después, fui a la entrevista. La entrevista fue el primer filtro, fue hacer las preguntas. En esta entrevista, bueno, ya íbamos terminando todas las preguntas y recuerdo que entra la misma señora, ni me acuerdo el nombre de ella, y ella iba entrando y me dijo, ay, yo me acuerdo de ti y te dije que no volvieras a aplicar. Y yo, oh, me hice como la loca, no dije nada. Entonces me dijo, bueno, intentemos hacer el Ridge Test otra vez. Pero yo ya sabía en mi corazón que había crecido 1 centímetro y sabía que lo podía alcanzar. Entonces, bueno, me quité los zapatos, bla, 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 lo hice y literal tocaba mi dedo la cinta. Y ella me dice, no, desafortunadamente tú escasamente lo alcanzas, es una regla de Transport Canada y no creo que podamos continuar. Y yo, ok. Entonces ya como que en ese momento dije, no es el fin del mundo, sé que lo voy a lograr, quizás esta no sea la aerolínea y no es la única aerolínea que hay en Canadá, así que dije, bueno, miremos otras opciones, que otras aerolíneas, y empecé como en ese proceso. En el 2018, como alrededor de abril, había otra posición para trabajar en los aviones pequeños, en los Bombardier Q400. Mi aerolínea tiene como una aerolínea principal, la que viaja más que todo internacional, y también tienen una aerolínea que solo tienen aviones de esta serie, que son los Q400, pero es como separada, pero siguen siendo como bajo el mismo nombre. Entonces yo vi internamente la aplicación, pero antes ellos también estaban buscando personas, pero solo buscaban personas que hablaran inglés y francés. Entonces yo dije, bueno, si para cumplir mi sueño tengo que aprender francés, bueno, lo hago, me tardé cierto tiempo y lo intento. Cuando hicieron este opening, era las primeras clases que ellos estaban reclutando con otro idioma que no fuera francés, como el español, portugués, italiano creo, y otros idiomas. Así que yo dije, wow, esta es mi oportunidad. Obviamente me aseguré que tuvieran la medida del test, del Ridge Test, y la medida era 183 centímetros, que yo dije, obviamente sí lo alcanzo. Así que mandé mi aplicación, arreglé toda mi hoja de vida, arreglé mi carta de empleada y mandé toda la información. Al día siguiente me negaron la aplicación y era porque esta mujer había puesto comentarios en mi perfil de que no podía volver a aplicar a ninguna posición como tripulante de cabina. Y se la contacté, hablé con ella y ella me dijo, bueno, te doy la oportunidad, te voy a mandar una entrevista online y la entrevista del idioma. Pero esa yo ya la había hecho antes en la última entrevista que tuve. Así que ella me corrió y me dijo, no,
no te va a hacer ninguna entrevista, te va a mandar directamente a que hagas el examen médico. Cuando ustedes reciban ese examen médico, ya significa que están un poquitico adentro, ya eso es una muy buena señal. Todo este proceso duró como alrededor de un mes. Ya después me mandaron la oferta para hacer mi entrenamiento. Y la verdad, con todo esto que les quiero decir, que hay que perseverar. Yo la verdad es que siento y soy testiga de que cuando a ti te dicen que no al sueño que tú quieres, trabaja muy duro, arregla lo que tienes que arreglar, perfecciona lo que tienes que arreglar y lucha muchas veces. Porque cuando a veces nos dicen no la primera vez, nos quedamos ahí, nos frustramos y no continuamos. Así que yo les quiero también, parte de que les quiero compartir mi historia, quiero también motivarlos a que sean perseverantes en lo que sea que quieran hacer. Si hoy quieren ser astronautas, si quieren ser, no sé, mecánicos de aviones o lo que sea que quieran hacer, hasta el sueño más chiquitico, perseveren ese sueño y háganlo realidad. Trabajen muy duro. Cuando uno recibe no, el sueño se vuelve mucho más atractivo, se vuelve como que trabajas tan duro que cuando tú lo consigues, amas lo que haces porque sabes dentro de tu corazón que has trabajado muy duro para lograrlo. Así que en el siguiente video, en la parte número 3, les voy a compartir todo el proceso del entrenamiento, cosas que también pasaron, todos estos obstáculos que se me presentaron en el entrenamiento. Y no olvides suscribirte y comenten para que abajito si ustedes quieren que yo les haga un video específico de entrevistas para trabajar en el aeropuerto y entrevistas para ser tripulante de cabina en Canadá. Y obviamente ir un poco más a fondo de todos los requisitos para que no les pase lo que a mí me pasó con el Rush Test, que no lo alcanzaba. Así que nada, espero que les haya gustado este video. Para mí es demasiado emocionante contárselos y nada, espero que tengan un hermoso día, una hermosa noche, tarde, lo que sea, y no olvides suscribirte y comentar y nos vemos en la próxima ocasión con todo lo del entrenamiento. Chao.